Buenas noches, Dios los bendiga. Creo que estamos en vivo. Voy a confirmar por mi teléfono de que si estoy en vivo aquí en el Facebook o si mi esposa me puede decir si estoy en vivo o no estoy. A ver, déjenme poner aquí Facebook, refrescar mi página, apreciados hermanos. Sí, estamos en vivo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, apreciados amigos, apreciados hermanos, disculpen la demora. Hay problemas técnicos, no tiene que ver con mi computadora ni con la de Eduardo, no tiene que ver con la conexión, tiene que ver con ellos, con el sistema de ellos. Desde Zoom no estaba transmitiendo al Facebook, ¿no? Pero sea como sea, vamos a avanzar con la ayuda de Dios. Ustedes tienen el tema allí el tema lo tienen en cargado en Facebook. Ahí está el tema de esta noche, está cargado ahí. Y vamos a hacer algunas preguntitas, ¿no?, del tema de ayer para refrescarnos. Pero vamos a pedir la bendición de Dios. El Señor sabe cómo hace las cosas. Eduardo estaba en su casa listo para predicar al lado mío. Su esposa no está muy bien de salud, oremos por ella. Ella tuvo hace un tiempo un derrame, se está tratando de recuperar, no estaba bien en este momento y tal vez es más sabio que él esté con ella ahora que compartiendo conmigo este estudio. Así que vamos a orar y vamos a poner esto en oración. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, solo tú conoces que vive cada persona, cada alma en su casa, en su hogar. A veces vemos la gente por afuera, a veces vemos sonrisas y detrás de eso hay lágrimas, hay llanto, hay dolor, hay muchas cosas que no conocemos. Pero si hay algo que nos sostiene, eres tú, Señor. Hay algo que nos bendice, es predicar tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra tiene poder y siempre más bienaventurado es dar que recibir. Te rogamos en forma especial por Eduardo, que lo acompañes a él y a su esposa en este momento allí en su hogar, en su casa, que ella en su dolor, en su necesidad, sepa que no está sola, que hay un Dios que dirige todas las cosas y que este mundo no es todo. Perdona nuestras faltas y dirígenos ahora. Suplicamos tu presencia, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido Tiago, Denis, Linda, Dani. Feliz aniversario de bodas, mi amor. Estaba preparado para mostrar a través de la computadora la foto mía con ella, con las flores, pero como ahora transmito de otra manera, en vivo directamente en Facebook, no puedo mostrar nada. No puedo mostrar los textos bíblicos ya buscados, no puedo mostrar la hoja con las preguntas, no puedo mostrar la foto de mi esposa, pero no importa, los discípulos no tenían nada, lo único que tenían eran su voz y predicaban, ni Biblia tenían, ni Biblia, y predicaban, ¿no? Así que gloria a Dios, con lo que tengamos vamos a avanzar. Si buscaron ustedes las hojitas, la hojita que está ahí en el Facebook, les va a servir, ¿no? Para el tema de esta noche. Pero ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No qué pasó en el mercado, ni con el presidente, ¿no? Sino de qué hablamos anoche. Anoche hablamos de la palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y es así, hermano, yo a veces soy ansioso. Hay un hermano que me decía, el hermano Zárate, me decía, yo no puedo estar sin hacer nada. O tengo que estar comiendo o durmiendo, ¿no? Pero la gente es así, a veces está en la casa y que como esto, que como lo otro. Pero hermanos, cuando usted está con la palabra de Dios, usted se le olvida el apetito, se le olvida todo, porque tiene algo, un alimento que es más que el alimento de este mundo, ¿no? Jesús cansado del camino se sentó junto a un estanque en Siloé, cerca de Samaria, y luego de predicarle a una mujer que había tenido 5 maridos, el que tenía no era su marido, después de haberle predicado a esa mujer que no se trataban con los judíos, ¿no? Estaba con sed, cansado, vinieron los discípulos con comida y dice, no, ya se me fue el hambre. Pero ¿quién te dio de comer? Nadie. Él había hecho la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, anoche vimos la palabra de Dios. Para poder
entender la palabra de Dios, voy a hacer la primera pregunta, no hace falta que la responda, pero piensen, hagan temblar un poquito el cerebro, la mente, ¿no? Para responder la primera pregunta, vamos a leer un poquito. Para poder entender la palabra de Dios, ¿qué condición tenemos que tener? O sea, ¿qué espera de nosotros Dios para que podamos entender la palabra de Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda, alguien que hace milagros en el nombre de Jesús, ¿es de Dios? ¿Alguien que hace milagros en el nombre de Jesús es de Dios? Tercera pregunta, ¿cuál es la condición para que Dios nos considere sus amigos? ¿Cuál es la condición para que Dios nos considere sus amigos, ¿no? Y la cuarta, ¿qué actitud debemos tener cuando leemos la Biblia? O sea, ¿con qué actitud tenemos que leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a responder la primera. Para poder entender la palabra de Dios, ¿qué condición tenemos que tener? San Juan 7:17 nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? O sea, debemos querer hacer su voluntad. Si no queremos hacer su voluntad, estamos en problemas, estamos en dificultades. Pero si queremos hacer su voluntad, el Señor nos va a revelar. La segunda, alguien que hace milagros en el nombre de Jesús, ¿es de Dios? No necesariamente. San Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir aquel día, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho muchos milagros. Y Jesús le va a decir, y presten atención, qué palabras duras, duras. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, nunca tuvieron una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que mucho cuidado cuando la gente habla de Dios, pero que no sigue la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. La tercera, ¿cuál es la condición para que Dios nos considere sus amigos? En San Juan capítulo 15, versículo 14, Jesús le dijo a los suyos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Hablaba con un muchacho hoy que decía, no, ella me dijo que me va a seguir hasta toda mi vida, va a estar a mi lado, pero que no quiere que le hable de Dios ni de nada. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿te sigue o no te sigue? ¿Va a estar a tu lado o va a estar o no? Porque el camino de Dios, yo no sé, pero para mí es mi vida, es parte de mi vida, es mi vida. O sea, eso tiene que ver con todo lo que yo hago en mi vida. No puedo dejar a Dios de lado, o sea, ¿no? Entonces, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es un tirano, Jesús no es un dictador, Jesús quiere lo mejor para nosotros y que seamos felices, ¿no? Todo lo que Él nos pide es para nuestra felicidad. Y ahora, la cuarta y última pregunta, repasando la de ayer, ¿qué actitud debemos tener cuando leemos la Biblia? ¿Qué actitud debemos tener cuando leemos la palabra de Dios? Y Josué nos dice, Josué 1, 8 y 9, y la gente siempre se acuerda del 9, pero no ve el contexto que está el 8, nos decía Eduardo anoche, ¿no? Entonces Josué 1, 8 y 9 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo lo que en él está escrito. O sea, hay que hacer lo que la palabra de Dios dice, porque entonces, y Eduardo decía cuando yo estudiaba la Biblia con él, él me enseñaba a mí, porque recién entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y agrega así Josué 1.9 ahí, que es muy conocido, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Estudiar la palabra de Dios hay que estudiarla y hay que hacer lo que Dios dice y hay que tenerla en cuenta, pero hay que esforzarse y ser valiente porque el enemigo quiere tirarnos para atrás, ¿no? Así que
Agradezco a todos los que están aquí, si alguno se agregó recién, lamentablemente problemas del sistema, no nuestro, no nuestro, no nos ha permitido que un servidor con Eduardo estemos juntos, transmitiendo en este momento, y él está orando para que yo pueda presentar las cosas con la presencia del Señor, ¿no? El tema de esta noche, la deidad, la divinidad o la Trinidad, ¿no? Es el tema de esta noche, el tema de esta noche. En primer lugar, como introducción, para hablar de la divinidad, ¿usted alguna vez fue al mar? ¿Vio qué linda el agua? ¿Puede usted tomar el agua del mar y meterla toda dentro de un cráneo? Mire, para entender a Dios el agua del mar queda chica, queda poco. Tendríamos que meter todo el universo dentro de un cráneo, ¿no? Y menos va a entrar, y menos va a entrar. Pero Dios nos reveló lo necesario con relación a nuestra salvación. O sea, Dios nos reveló, Dios podía haber revelado tantas cosas. La Biblia habla de la redondez de la tierra, de que el aire tiene peso, habla de profecías con cientos de años de anticipación que muestran toda la historia del mundo hasta que Cristo venga. Hay profecías que muestran hasta el año en que Jesús murió crucificado, ¿no? Pero Dios nos dio lo esencial para que cambiemos nuestro carácter, para que lo reflejemos a Él y para que nos preparemos para un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta vida es una neblina que viene y se va, ¿no? O sea, hay cosas que en cuanto a Dios, que no las vamos a entender, pero sabemos que Dios es real, porque Dios se manifiesta en nuestra vida y no nos deja solos. En la medida que usted se vaya relacionando con el Señor, va a ver que Dios se manifiesta, que hace milagros que nadie los puede explicar ni matemáticamente. Tenemos el secretario de nuestra conferencia, acaba de escribir un libro, él estuvo con coronavirus, y todos los factores de muerte que tenían personas menores que él, hay personas que tenían un factor, por ejemplo, que se tapaban las venas y se morían. Otra persona tenía que necesitaba el respirador, o sea, pero todos los factores que él tenía, él los tenía todo en contra, todos los factores los tenía en contra. Y el momento que le iban a intubar, que ya era lo último, que ya pocas chances había, oraron en la conferencia y el doctor le dijo, en 30 minutos, y no, y ya. Y hermanos, en esos 30 minutos de oración, él se empezó a recuperar. De venirte una semana en picada, o sea, hay gente que dice, puede ser la casualidad. No, no es casualidad. Cuando uno camina con Dios, hay muchas casualidades. O sea, uno ve la bendición de Dios. Uno ve la bendición de Dios, ¿no? Entonces, vamos al estudio esta noche. La primera pregunta nos dice, identifique a las tres personas de la deidad, ¿no? San Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice, San Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nos habla de tres personas. ¿En el nombre de quién? De una persona, el Padre. ¿En el nombre de quién? De otra persona, el Hijo. ¿En el nombre de quién? De otra persona, el Espíritu Santo. O sea, tenemos entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de paso, hermanos, ahora que están ahí, no se olviden de apretar un botón. ¿Qué botón tienen que apretar? Share, compartir. En inglés, share. En español, compartir, ¿ok? Apretemos ese botoncito para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, ¿no? Compartamos, por favor. Bueno, en ese contexto de San Mateo 28, si uno lee el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús se les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero otros dudaban. O sea, ¿por qué dudaban? Porque solo se adora a Dios. Solo se adora a Dios, al Creador. Y cuando Jesús ve eso, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, ¿quién tiene todo el poder en el cielo? ¿Puede un ser humano tener todo el poder en el cielo? No. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hagan discípulos, o sea, seguidores míos, y bauticen un símbolo de muerte y resurrección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Entonces tenemos la respuesta a la primera pregunta. El segundo texto que nos presenta la pregunta número 1 es 2 Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Es el segundo texto. Ahora, el párrafo a continuación nos dice tres distintos agentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran junto en favor de los seres humanos. Ponen los recursos del cielo a disposición de aquellos que han de apreciar e impartir estos tesoros espirituales, multiplicándolos al usarlos para la gloria de Dios, ¿no? O sea, estos tres agentes, que es un solo Dios, estos tres agentes ponen todos los recursos para ayudarnos a nosotros. Recuerdo en la ciudad de Posadas, y si hay alguno de Posadas Misiones, va a conocer la historia, y al hermano Anacleto Piris, señor mayor que Dios le salvó la vida. Podía contar muchas cosas de él. Él estaba llevando la palabra de Dios y él lo único que hablaba con su boca era de Dios. Usted le podía hablar de cualquier cosa, pero él cambiaba la conversación y hablaba de Dios, porque estando ante la muerte hizo un pacto con Dios que si le daba vida solo iba a hablar de él. Y lo cumplió, y lo cumplió. Y le dio muchos años más de vida. Él iba con un carro bien grande, viejo, pesado, un barrio peligroso. Se ve dos jóvenes o sea, se le queda el carro con una rueda que se le pinchó y mira, y no tenía lo que le llamamos el gato para levantar el carro, para sacar la rueda, re pesado, y ve que dos jóvenes altos, rubios, blanquitos se le acercan, le hablan y le damos una mano, ayudamos, sí, cómo no, y bueno, cambiaron la rueda, se pusieron dentro del carro, llegan a una esquina, a un córner, y le dicen, deténgase. Y cuando se tiene, pasa otro vehículo rápido, así rozándolo. Y menos mal, dice, gracias a ustedes, para eso estamos, le dijeron. Cuando él se dio cuenta, ya estaban fuera del carro y se despidieron y se fueron. Y él llega a su casa y la esposa dice, ¿qué pasó que tardaste, te demoraste, no? Y dice, no, pasa que se me quedó el carro, no tenía el gato y para levantar ese carro. Ahí se dio cuenta de cómo ese joven pudo sostener ese carro tan grande y tan pesado. Es imposible. O sea, él no se dio cuenta, o sea, no abrió sus ojos hasta que no llegó a su casa. Hermanos, amigos, todos los recursos del cielo, de la divinidad, están dispuestos para nosotros, pero a veces no lo vemos. Si nos ponemos en sus manos, si por la fe nos entregamos en la mano de la divinidad, vamos a ver su poder en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean, ¿no? Muy bien. Irma, bienvenida. Dios la bendiga. Denis, gracias por estar ahí. Yeserni también. Esperanza, gracias por acompañarnos. Nos seguimos avanzando y no se olviden de compartir lo que estamos haciendo. Pregunta número 2. Aunque hay tres personas en la deidad, ¿cómo se las presenta en la Biblia, no? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Uno es. Y ese uno es interesante que esa misma palabrita Ejad se utiliza para cuando Dios crea al hombre y la mujer. Dice, varón y hembra los creó, ¿no? Y serán una sola carne. O sea, son dos personas, pero son una sola carne, ¿no? Y así tiene que ser el matrimonio, hermanos. Yo estoy contento con mi esposa. Hoy cumplimos 32 años del civil y el 9 va a ser casados por iglesia. Primero nos casamos por civil, tuvimos que aguantar un día, fue el 7, 8, el 9 nos casamos por iglesia y el 10 recién de luna de miel, ¿no? Pero gracias a Dios, el Señor
me mostró con quién casarme, ¿no? Y eso es lo que me da la felicidad porque el Señor sabe lo que Él hace. Él sabe lo que hace. Pero eso ya los hermanos me escucharon hablar 20 veces lo mismo. Pregunten los hermanos de iglesia, ellos les van a contar cómo fueron las cosas, pero Dios me mostró y agradezco a mi esposa por su amor y cariño. Muy bien, Jehová vuestro Dios uno es. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, distintas, pero unidos en propósito, en sentimientos. No podemos entender eso. No lo podemos entender, pero así es. Nos dice la explicación. Bueno, es lo que yo más o menos le leí la explicación, así que vamos a saltear a la pregunta número 3 directamente. Como empezamos más tarde por los problemas técnicos, avanzamos un poquito más. Pregunta 3. ¿Trabajaron unidos los tres miembros de la deidad en la creación del mundo? Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿no? Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo estoy hablando de memoria, si yo me equivoco me corrigen, pero que creo que va bien, que va bien, ¿no? O sea, Dios dijo, hagamos al hombre. Y la palabra Dios, Elohim, es una palabra plural, no es singular. Es una palabra, Elohim es plural. Dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, el ser humano fue creado a imagen de Dios en lo moral. En lo moral. Tenemos atributos que son tenemos atributos de la perfección, de la simetría, de la eternidad. Algunos atributos los hemos perdido, pero hay atributos que no tenemos, que son los divinos, que es la omnipotencia, la omnisciencia, la presciencia, el ser todopoderoso. O sea, esos atributos no los tenemos, eso los tiene la divinidad, ¿no? Muy bien. Entonces, Génesis 3:22 dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Cuando el hombre pecó, el Señor dijo que era como uno de ellos en el sentido que conocía el bien y el mal. El bien ellos lo conocían porque mejor de lo que ellos estaban nosotros nunca estuvimos. El mal tenían la idea del mal, porque Dios le dijo, si pecan, si tocan el fruto del árbol, mueren. Ellos entendían eso, aunque no lo habían vivido. Pero el pecado los llevó a ser más semejantes a Dios en conocer por experiencia. Ahora bien, no era necesario que el hombre conociera el pecado por experiencia. Dios no quería que aprendamos lo que es el remordimiento, lo que es la angustia, lo que es el dolor. Dios no quería que conozcamos y aprendamos lo que es el cáncer en vida propia. O sea, yo no necesito tener un cáncer para entender lo que es un cáncer. Vi morir a mi padre de cáncer, una abuelita mía de cáncer. Mi cuñada fue operada hace poquito de cáncer y está bien, gracias a Dios, ¿no? Pero no necesito tener un cáncer para saber que eso no es bueno. Eso le quiso evitar el Señor a la parejita. O sea, la divinidad trabaja unido. En la creación del hombre trabaja unido. Y en Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Pregunta número 4. Seguimos avanzando de a poquito. Seguimos avanzando a poquito. ¿Ya compartieron ustedes? La pregunta número 4 nos dice, ¿qué función cumplen cada uno de los miembros de la deidad? O sea, ¿qué función cumple cada miembro de la divinidad de la deidad? Vamos a leer San Juan capítulo 3, versículos 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios amó al mundo y dio a su Hijo, ¿no? O sea, Él toma la divinidad, la persona del Padre, la persona del Padre. El Hijo, Efesios capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 2. Deme un segundito. Dice, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Jesús, Él murió por nuestras culpas, murió por nuestros pecados, ¿no? Él se ofreció a sí mismo. ¿Cuántas veces a veces nosotros nos ofrecemos ayudar, a dar una mano a alguien, por eso transpiramos, sudamos, gastamos recursos, ¿no? Jesús gastó su vida por ti, por mí, ¿no? Él gastó su vida, Él se dio por nosotros. El Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nos comunicamos con el cielo, a veces pedimos tantas cosas egoístas que no nos van a hacer bien. Pero el Espíritu Santo dice, hijo mío, esto no te conviene a ti, e intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, ¿no? Viendo qué es lo mejor para nosotros. Ahí está como un intercesor, y a medida que vayamos viendo estudio tras estudio, esto va a ser como un rompecabezas que se va armando y vamos a ir viendo más cosas acerca de la divinidad. Vamos a ir viendo muchas más cosas, ¿no? Se van a ir aprendiendo y vamos a ir agregando. El comentario de la lección nos dice, el Padre es la fuente, o sea, Él es el dador del plan de salvación. El Hijo es el intermediario que ofrece su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra. Cuando Él se fue, prometió que no íbamos a estar solos, que íbamos a estar con el Espíritu Santo. El intercesor de Cristo, que aunque invisible a los ojos humanos, trabaja en y por nosotros. O sea, el Espíritu Santo no lo vemos. Recién estaba una tormenta aquí, soplaba el viento, y uno escucha el sonido del viento, ve las hojas que se sacuden, pero a veces uno no sabe ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Y la palabra de Dios nos dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Dios obra, el Espíritu Santo obra, ¿no? Ahora vamos a entrar a la lección en el punto 5, que dice analicemos al Padre, después analizaremos al Hijo, y después analizaremos al Espíritu Santo. Vamos a analizar al Padre. Pregunta 5 nos dice, ¿a quién debemos dirigirnos cuando queremos elevar una oración? ¿No? O sea, cuando usted ora, ¿a quién se dirige? En la palabra de Dios vamos a encontrar que hay una sola forma de dirigirse al cielo. San Mateo capítulo 6, versículo 9. Los discípulos habían visto a Jesús orar y ellos querían aprender a orar y le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, Jesús les da una oración modelo. En la palabra de Dios encontramos muchas plegarias, muchas oraciones, y ninguna es igual. Usted, hermanito, amigo, usted todos los días habla igual, todos los días se siente igual. No hay días que está más triste y quiere contarle a Dios cosas tristes que le han pasado en la vida. Hay días que usted está más contento y quiere contar al Señor, ¿no?, lo feliz que está por algo que pasó. Claro, somos seres humanos. Hablamos según cómo nos sentimos. Entonces, por eso todas las oraciones de la Biblia, los diálogos con Dios son diferentes. Y Jesús les dio un modelo de oración que involucra todas las cosas. Y en San Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración va dirigida siempre al Padre, ¿no? Va dirigida siempre al Padre. Después habrá un tema que hablaremos exclusivamente de la oración, ¿no? Ahora estamos hablando de la divinidad. Entonces, tenemos que entender que en la divinidad nuestras oraciones van dirigidas a Dios Padre. Ahora, ¿cuál es una de sus tareas según las Escrituras?
Primera de Pedro 1:17. O sea, hay una tarea que tiene el Padre, una de sus tareas que tiene el Padre que nos dice la Escritura, y dice así, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, Dios Padre es como un juez, como un juez. Y en lo que nosotros hacemos en la vida, seremos juzgados, hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Y esta vida es una peregrinación, o sea, somos extranjeros y peregrinos. Este mundo, hermano, no es todo. Yo hace poquito cumplí años y ya dentro de unos años viene la jubilación y bienvenido Miguel, Dios lo bendiga, ¿no? O sea, este mundo es una neblina que viene y se va. Y se va, somos peregrinos. Y lo que hagamos o dejemos de hacer, eso va a ser juzgado. O sea, o nos entregamos a Dios o no nos entregamos, o amamos o no amamos. O sea, no hay término medio. Cuando uno se casa para amar a la persona, para hacerla feliz, no a medias, no a medias, ¿no? Dios quiere la entrega de todo nuestro corazoncito, que seamos fieles a Él de todo corazón. Porque la salvación no es cuántos puntos hago a favor, cuántos puntos hago en contra. Es una amistad. ¿Cómo se siente un amigo si usted le miente? Si usted tiene el privilegio de tener un buen amigo, de confiar sus cosas, de hablarle, ¿cómo se siente si ese amigo lo traiciona o se burla de usted? Dios es una persona. Él nos ama. Entonces, según lo que hagamos, seremos juzgados, pero no es una cuestión de cuánto a favor y cuánto en contra, es una cuestión de cómo está la relación. La relación no se mide por un punto en una recta, se mide por la recta. O sea, no se mide por una circunstancia que usted de golpe, un carro le salpicó la ropa, llega a su casa y cuando llegó a su casa su esposa se le habían roto los platos y está nervioso, usted está nervioso y se dicen algo. No se mide por eso, se mide por lo que usted vive con su esposa toda la semana, toda la vida, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de uno? ¿Qué es lo que uno hace? ¿No? Trato de hacerme entender. O sea, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ahora vamos a analizar un poquito al Hijo. Recuerden que esto es algo sencillito como para ir teniendo una idea acerca del Señor, una idea acerca de Dios. La pregunta 7 dice, ¿qué hizo Jesús? San Juan capítulo 1, versículo 3. ¿Qué hizo Jesús? Y a veces la gente está acostumbrada a ver un Cristo crucificado así, como un misterio. ¿Qué hace ahí crucificado ese pobre carpintero, ¿no? O el Cristo resucitado, o el niño del huevo de Pascua. Pero dice en San Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y si uno va a San Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, que se refiere a Jesús, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí agrega, todas las cosas por Él fueron hechas. Y San Juan 1:14 agrega, y aquel verbo fue hecho a carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. O sea, Jesús, que es Dios, que hizo todas las cosas, las que se ven, las que no se ven, visibles o invisibles, tronos, dominios, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. O sea, Él es el creador. Jesús es el creador y es el que vino a este mundo a morir por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a veces uno dice, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es? Yo conozco a Jesús. Bueno, Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1,
capítulo 15, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue hecho por Él y para Él, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No les comento de memoria, pero creo que el texto está perfecto. O sea, Jesús es el creador, es el sustentador, es lo más importante de la creación porque se origina en Él. La creación es el primogénito de toda la creación porque Él crea las cosas y las cosas subsisten, subsisten. O sea, ese es Jesús. Y ese creador maravilloso, o sea, cuando usted ve una flor, ¿no? Mire, esta es de plástico. Pero es fácil hacer una flor de plástico. ¿Quién fabrica de la nada una flor de verdad, hermanos? ¿Quién fabrica de la nada una flor de verdad? Y el que fabrica de la nada una flor de verdad puede refabricar nuestras vidas, puede recomponer lo que hemos destruido, puede hacer nuevas todas las cosas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta 8 nos dice, bienvenido Alberto, Dios los bendiga. A los que llegaron un poquito más tarde les comento que mi amigo Eduardo no pudo aparecer aquí porque el Zoom no nos permitió transmitir por Facebook. Yo tenía todo preparado para proyectar y así con el Facebook no puedo proyectar absolutamente nada, pero su esposa tampoco estaba bien y tal vez es prudente que se haya quedado estos momentos con su esposa en vez de estar con un servidor y oremos por la esposa de Eduardo. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué hace el Hijo por nosotros? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Juan es el discípulo amado, el más jovencito, el terrible del grupo, el hijo del trueno, pero Jesús, y cuando tu hijo es tu hijo, tú le perdonas todo, ¿verdad? ¿No? O sea, tú puedes decir muchas cosas de tu hijo porque nadie diga algo de tu hijo, ¿no? Y Jesús lo amó a Juan y los niños, hermanos, los jovencitos, se dan cuenta cuando alguien los ama, ¿no? Los hermanos de iglesia saben si tú los amas, no los amas, ellos se dan cuenta. No. Se dan cuenta cuando alguien es fake, o sea, es falso, ¿no? Y cuando alguien es un profesional, pero no es, como realmente. Nosotros tenemos que ser como somos, tenemos que ser como somos y tratar de ser como es Jesús. Tratar de ser como es Jesús y solo mirando a Jesús podemos aprender a ser como Él y el Espíritu Santo puede obrar para que seamos de esa manera. Entonces, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos, mire cómo se refería Juan a la gente de la iglesia, ¿no? Aquel que era el jovencito ahora ya era viejito y fue el que más cambió a imagen y semejanza de Jesús. Le dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno no hizo los deberes, se portó mal, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él murió por nosotros, Él nos cubre, nos tapa, Él es nuestro abogado. Eso es Jesús. Jesús no vino a condenar el mundo, sino vino a salvar el mundo. Y Dios Padre lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Será que tú no podemos confiar en alguien que entregó a su Hijo a morir por nosotros? Porque Jesús era Dios, pero se hizo hombre y sufrió en la cruz por amor a nosotros. ¿Qué obligación tenía? ¿Qué obligación tenía? Si nosotros no nos aguantamos un dolor de uña, de hígado, que a veces lo tenemos por culpa nuestra, pero Jesús se aguantó todo por culpa nuestra, no por culpa de Él, no por culpa de Él, ¿no? Entonces, ese es Jesús. En primera de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo, que recibió el Evangelio no por hombre ni por voluntad del hombre, el apóstol Pablo no le enseñó el Evangelio al pastor Psicopiedra y lo aprendió de Dios, ¿no? Él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, entre el cielo y la tierra, el único que te puede comunicar entre el cielo y la tierra es Jesús. Jesús en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque el único ser perfecto en esta tierra, santo, justo, bueno, que reflejó la ley de Dios, que no cometió pecado, que no tenía tendencia al mal, fue el Señor Jesucristo. Y él vivió una vida maravillosa de obediencia y mereciendo la vida eterna murió, para que esa vida que él necesitaba recibir, la recibiéramos nosotros. La recibiéramos nosotros, ¿no? Porque él no merecía morir. Y entonces él murió por nuestras culpas, por nuestros pecados. Gloria a Dios. Y no se olviden de apretar el botoncito de compartir, ¿no? De share en inglés. Y en Hechos 4:12, ahí ya no es el apóstol Pablo. Lucas es el que escribe, que no fue un apóstol de Jesús, sino fue alguien que investiga, un médico que investiga cómo fueron todas las cosas. Y él relata que Pedro, el apóstol Pedro dijo, porque en Hechos 4:12, hablando de Jesús, San Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. ¿Me está escuchando bien lo que estoy diciendo, no? Pero yo estoy repitiendo lo que el apóstol San Pedro dijo, porque en ningún otro hay salvación. Anótelo, Hechos 4:12, no le estoy engañando. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Nombres no suena una persona. Decir nombre es más que una persona, es decir, una autoridad. Nombre tiene que ver con un carácter, tiene que ver con una posición. Porque no hay otro nombre debajo del cielo entregado a los hombres, Gualdina, bienvenida, en el cual podamos ser salvos. O sea, debajo de este cielo, Dios no dejó a nadie que te pueda salvar, salvo Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, la única autoridad en que podemos ser salvos. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Porque cuando recurrimos a un ser humano para Dios no quiere eso. Dios quiere que recurramos a Él en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. San Juan capítulo 14. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Y si me amáis, agrega el versículo 15 de San Juan 14, guardad mis mandamientos. Porque recuerden que nosotros somos sus amigos y hacemos lo que Él nos pide. Y Él lo que nos pide es para nuestra bendición, para que seamos felices, ¿no? Muy bien. Ahora nos toca analizar al Espíritu Santo. Estamos a las 8, pero empezamos 15 minutos más tarde, así que hoy terminamos más temprano, midiendo el tiempo cronológico, cronométrico, porque en la Biblia hay dos tiempos, el cronos y el kairos. El cronos es el segundo exacto y el kairos es el momento oportuno. Bueno, analicemos el Espíritu Santo. ¿Qué hace en y por nosotros? San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Ese capítulo de 14 de San Juan es tan importante porque es el capítulo que él está reunido con los suyos, como amigo, o sea, era el maestro, eran sus discípulos, era la celebración de la Pascua, pero él sabía que iba a ser crucificado, o sea, siempre él estaba en esa fiesta contento, alegre, feliz, pero esa fiesta estaba un poco preocupado, sabía que Judas lo iba a traicionar, que se iba a ahorcar, y a pesar de todo eso, ¿no? Jesús lo amó y lo amó hasta el fin. Y le dijo más tarde, cuando lo estaba entregando, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué triste, ¿no? Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero que se iba a arrepentir también. Fue una noche especial y en esa noche les dijo tantas cosas maravillosas, tantas cosas tan lindas, de que él se iba a ir al cielo, les iba a preparar lugar, cómo orar, que él era, que había visto a él, había visto al Padre, acerca del Espíritu Santo les habla mucho, de que él es la vid verdadera, él ora en oración maravillosa en San Juan 17, o sea, es tremendo todo lo que Jesús habla esa noche, que en las grandes iglesias no se enseña, Minerva, así, aunque no me crean, las grandes iglesias
No se enseñan todo lo que Jesús enseñó allí. Pero bueno, lo importante es aprovechar este momento y de a poquito ir aprendiendo y recordar que el camino del justo es como la luz de la aurora. O sea, va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno empieza de a poquito, pero de a poquito va creciendo, va aprendiendo, vas descubriendo lo que es verdad, lo que es mentira. Nadie ya te puede engañar, ¿no? Uno ya sabe lo que está bien, lo que está mal, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios no es juzgar, no es criticar, no es andando señalando. Sí, señalar sí a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿qué hace en y por nosotros el Espíritu Santo? San Juan 14:26 vamos a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él te va a enseñar y te va a hacer recordar. Yo me acuerdo cuando Eduardo, que está ahí, debe estar viéndome, orando por mí ahora, ¿no? Queriendo acompañarme, ay, yo hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro. Lamentablemente la ciencia no lo está dejando, la tecnología de este mundo no es perfecta. eh, Me enseñaba, él me hizo su estudio bíblico y yo inventé mi propio estudio bíblico y le tenía un cuadernito, las preguntas, las respuestas, buenas noches Pablo, ¿no? Bienvenido Pablo. Y tenía mi propio estudio bíblico con respuesta, pregunta anotada, la página de la Biblia donde tenía que encontrar el versículo porque si no, no lo encontraba. Pero cuando tú te encuentras con una persona cara a cara, y fui a hablar con mis primas segundas, con Claudia, con Alejandra, te empiezan a hablar y preguntar. Y cuando te empiezan a hablar y preguntar, ya el cuadernito no te sirve, porque se te va el cuaderno y tú, si no sabes dónde están los textos y esas cosas, ¿cómo haces? Pero ¿saben qué, apreciados hermanos? Cuando salí a compartir la palabra de Dios y el cuadernito no se veía más, estaba el Espíritu Santo que sí sirve. Estaban los ángeles de Dios al lado. Y ellos me hacían recordar. Y cuando me decían algo, yo les decía, pero la palabra de Dios dice esto y esto. Y ¿saben qué? Abría y de golpe aparecía ahí cerquita donde yo tenía que ir. Ah, acá está. Y lo encontraba y encontraba y hablaba y respondía, encontraba. Y quedaban esas almas satisfechas en el conocimiento de Dios. Y cuando me tomo el colectivo, el bus para volver, digo, sentado en el asiento, Señor, ¿cómo hice todo eso? ¿Cómo hice para acordarme? ¿Cómo hice para encontrar? ¿Cómo hice? Yo era nuevito. Es que yo no hice nada. El Señor hace. Y recuerdo en una decisión de bautismo, en una campaña de evangelismo, estuve 3 meses en El Dorado, Misiones, y había una hermanita que yo no recuerdo ni su rostro, ni cómo se llamaba, ni dónde vivía, pasaron tantos años, y yo pensaba que esa persona no tenía mucho interés. O sea, hay personas que hablan mucho, personas que hablan poco, y uno no sabe a veces el interés de la gente. Yo no sé el interés de los que me están escuchando ahora, si es porque les hablé, les pedí, porque tienen ganas. O sea, Dios es el único que nos puede juzgar, ¿no? No somos nosotros. Pero era mi deber, era hacer discípulos. Eso lo pide el Señor, no se me ocurrió a mí. Mi deber era hacer que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y llegó el momento de él así de tomar la decisión de bautismo a esa persona y le comienzo a hablar y abro la Biblia citando un texto y cuando la abro en ese pasaje. Y sigo hablando y le cito otro texto, abro la Biblia en otro texto y abro ahí donde dije. Y vuelvo a hablar y digo otro pasaje, abro y se abre ahí. 3 veces seguidas abrieron en la página exacta de lo que yo dije. Y la señora me mira. Y yo digo, a mí me parece que Dios quiere que usted se bautice. Y me dice, yo creo que sí, me dice. Y se bautizó. Hermanos, yo no pensaba que se iba a bautizar. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, que no es como nosotros, que no es como yo, que Él realmente sabe qué pasa en cada corazón. Porque hay personas que uno como que se convierte y uno dice, ay, se convirtió porque predicó fulano. No, 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 no. Cuando predicó fulano es una gotita de agua que agrega. La obra del Espíritu Santo es una obra de toda la vida que trabajan las personas.
y que en momentos especiales, un llamado especial, hace que reaccionen y se entreguen al Señor. Pero es una obra de toda la vida que está allí. El poder no está en el ser humano, el poder está en Dios. Yo ahí ni creía que se iba a bautizar, pero Dios utilizó este barro de vaso de piedra dura para enseñarme, tú crees lo que tú quieras, pero se va a bautizar, dijo el Señor. Gloria a Dios. O sea, hermano, si usted está ahí, no discuta con Dios, sígalo a Él, sígalo a Él. Y si tiene que bautizarse, bautícese. Gloria romana, el que sea, ¿no? Entréguese a Él, Tomás, ¿no? O sea, hay que entregarnos a Dios. Y la decisión es de Él, no nuestra. ¿Mm? Muy bien, en Romanos 8:26, también hablándonos de la obra del Espíritu Santo, nos dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Y eso ya lo habíamos explicado, que el Espíritu Santo está allí intercediendo por nosotros, que a veces pedimos cosas que no son para nuestro bien, pero Él pide para lo mejor. Y cuando sigamos avanzando, cuando sigamos estudiando estos temas, ¿no? Vamos a encontrar que el Espíritu Santo también nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que es el representante del Cristo en la tierra. Cristo es omnipresente hoy día a través del Espíritu Santo, porque Él cuando resucitó, resucitó con un cuerpo humano, glorificado, de carne y huesos, con las marcas en sus manos, en su sien, ¿no? Y en su costado. Esas marcas es lo único por la eternidad que nos va a recordar el pecado. Lo único, allí no va a haber, en la eternidad no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento, no va a haber cáncer, leucemia, ni derrame cerebral, no va a haber nada de eso. No va a haber chismes, no va a haber labios acusadores, no va a haber falsos testimonios, no va a haber mentiras condimentadas, verdades tergiversadas, ¿no? Errores inflados, no va a haber nada de eso. Lo único que va a haber ahí es palabras de gloria a Dios, de alegría, de felicidad. Aquí estamos, ¿qué hicimos para entrar acá? No hicimos nada, el Señor hizo todo. Va a haber alabanza al cielo por su gran misericordia. Va a haber vergüenza por lo que hicimos, va a haber lágrimas por lo que hemos perdido, pero también el Señor va a enjuagar en ese momento toda lágrima. Apreciados amigos, hermanos, hay una divinidad. Usted lo puede creer o no. Hay una palabra de Dios. Usted lo puede creer o no. Yo le recomiendo una cosa. Decida creer. Decida creer. ¿Qué cuesta decidir creer? Si no es así, bueno, nada va a perder. Pero si decide creer y hay una divinidad y usted intenta de corazón, usted va a ser bendecido. Sea lo que sea, pase lo que pase, va a ser para su bendición. Así que les invito que en este día todos entreguemos nuestro corazoncito a esa divinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y recuerden que al Padre le oramos en el nombre de Jesús y que Jesús es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Los que quieren entregarle una vez más su corazoncito a Jesús, pongan un amén ahí. Déjenme poner mi amén. Amén, amén, voy a poner aquí. Amén. Dentro de unos 10 segundos veré los amenes de ustedes que aparecen allí. Mañana vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver el tema número 3. Vamos a hacer un pequeño repasito al comenzar el tema de lo que hemos visto hoy. Y por favor oren para que pueda compartir este tema con Eduardo. El diablo no quiere que él comparta. El diablo no quiere que él comparta. Él pasó un día muy duro ayer y pasó un día muy duro hoy. Oremos por él, por la salud de su esposa. Hoy estaba todo, yo podía proyectar las preguntas, podía proyectar los textos,
Podría proyectar una fotito de mi esposa con unas rosas bien bonitas al lado mío, para los que no la conocen, hay 32 años de casados, ¿no? Eh, y no pude proyectar nada, pero los discípulos no tenían nada para proyectar. Ellos lo único que tenían la experiencia de haberse encontrado con Jesús. Ellos lo que podían hablar era lo que habían visto y oído. Y esa experiencia tiene que ser la experiencia de cada uno de los que me está escuchando. Tenemos un Dios personal que se preocupa por cada uno de nosotros. Intentemos preocuparnos por estar con ese Dios. Dios los bendiga. No se olviden de compartir y vamos a hacer una plegaria para finalizar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, hay una divinidad. Sabemos que tenemos un Padre que trazó el plan de salvación con el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno cumple una función en ese plan. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios el Padre al mundo que entregó a su Hijo. Jesús es el Creador que hizo ser humano y se ofreció como sacrificio vivo por nosotros. El Espíritu Santo es su representante en esta tierra. Cristo es omnipresente a través del Espíritu Santo y Él nos guía a toda la verdad. Pero debemos querer hacer la voluntad de Dios. Perdona, Padre Santo, nuestros errores, nuestros defectos. Ayuda a que en nuestro corazón no miremos la maldad, la iniquidad, para que nuestras plegarias puedan tener respuesta. Que podamos recordar que al cielo solamente son aceptadas las oraciones que son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que murió por nosotros. Bendice a todos los presentes, a todos los que están escuchando este mensaje, este estudio. Bendice a aquellos que lo escuchen el día de mañana, que tu palabra nunca vuelva vacía y que si hay cosas que no entendemos, que por la fe podamos seguir avanzando, así noche a noche, y que mañana podamos aprender un poquito más de ti. Y indudablemente será de bendición para nuestras vidas. Cuida a Eduardo, a su familia, manifiesta tu poder, tu Santo Espíritu, que descienda en esa casa, que obren con poder tus ángeles y cuida nuestras vidas. Agradecemos todo, Dios nuestro, en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si alguno tiene alguna pregunta al tema de esta noche, la puede escribir ahí, la puede escribir, ¿no? Y mañana le damos la respuesta y oren para que mañana a las 7 podamos comenzar en punto. Con él, ustedes saben, yo estoy siempre una hora antes, con él ya 15 minutos antes estaba todo seteado y cuando quisimos largar en vivo, no salía el vivo, no salía y no salía. Y no era nuestra conexión ni nada, solo el Señor sabe, pero confiamos que mañana saldrá mejor con la bendición de Dios. Bendiciones, buenas noches y después revisaré los saludos de ustedes. Bendiciones. Hasta luego, bye bye.